Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, son muchos los mensajes que están llegando, la encuesta en nuestra página de Facebook, además que hace rato también está para que ustedes voten, si los militares deberían poder opinar de temas políticos, esa es la pregunta. No, después está esa línea muy delgada, ¿qué es político partidario? Cuando se dice político, ¿qué alcance tiene? Acá en nuestro móvil Rico lo defiende desde el lado que en todo caso lo que hizo fue un comentario político administrativo, pero no político partidario. Vamos a seguir con el móvil, si les parece, Rico y Diego. Sí, Victoria, o sea, a mí me parece que hay una diferencia en lo que es la política partidaria, de que un jerarca se exprese a favor o en contra de un partido político, distinto de que un jerarca se exprese de la estrategia, vamos a llamarle, que él sigue para administrar su gestión. A ver, el fiscal de corte muchas veces opina sobre el Código de Proceso Penal y por eso no está haciendo política. Sin embargo, sería una de las autoridades que no podría hacer política. El presidente de la Suprema Corte de Justicia muchas veces opina de la política judicial y no por eso está haciendo declaraciones políticas. O sea, hay muchos jerarcas que opinan técnicamente de la política que están llevando a cabo y no es política partidaria. Por eso, a mi entender y al de varios juristas también, porque lamentablemente tenemos ya la costumbre de conocer diferentes bibliotecas, ¿no es verdad? Sí. Hay juristas que hablan, como Hugo Martins, que dice que el artículo 77 habla solamente de la política partidaria y hace la diferencia de la política administrativa. Sin embargo, este gobierno o el señor ministro y el señor presidente han entendido que no, pero creo que eso también tenemos que esperar a ver qué es lo que se ve reflejado en la sanción del general de ejército Manini Ríos, ¿no es verdad? Ahí, hablando de política partidaria versus política general o político administrativo, ¿podría entonces establecerse una clara diferencia de lo que fue la razón que llevó al presidente Vázquez a destituir a Carlos Díaz 10 años atrás, ¿no? Cuando se juntó con otros líderes políticos. Por supuesto. Eso es política partidaria. Se juntó con líderes políticos, claro. Se juntó con otros líderes políticos y posiblemente hayan hablado de partidos políticos y no de la función que estaba cumpliendo en ese momento el comandante. Bien, entonces, dejando de lado algo que ya es casi que tragicómico, ¿no? No tiene dónde, según su planteo, no tendría dónde cumplir el arresto, es insólito. Dejando eso de lado, ¿qué otra significación tiene esta sanción? ¿Habría sido mejor que lo destituyeran? ¿Qué habría sido mejor para el comandante? Yo no sé lo que hubiera sido mejor para el comandante. Yo lo que uno puede ver en contacto con otros militares en actividad y en retiro, lo que uno puede ver en las redes sociales, creo que si quisieron ponerle una mancha en el legajo al comandante, se equivocaron y le pusieron una medalla en el pecho, ¿sí? Porque el comandante hizo declaraciones ciertas, ya que no había ningún integrante del Poder Ejecutivo, ni el ministro Murro, desmentir lo que dijo el comandante. Si hubiera sido una mentira del comandante, creo que alguien del Poder Ejecutivo o el ministro Murro tendría que haberlo desmentido, haber dicho cuál es la verdad, pero sí, como dicen, el que calla otorga. Así que creo que lo que dijo el Manini Ríos es cierto y doy fe que es cierto porque también doy algunas horas de mi tiempo para trabajar sobre la seguridad social militar y comparto todas las declaraciones que ha hecho el general de ejército Manini Ríos. Creo que en este sentido al comandante en jefe lo enorgullece todo su personal el hecho de que él haya defendido a su tropa mostrando errores que tiene el proyecto de ley de retiro. Bien. Ahora, no deja de ser... nunca habló mal del... Bien, no deja de ser complejo, porque también está defendiendo su propia jubilación, ¿no? No, en las declaraciones que habla el comandante en jefe, en ningún momento habla de las disposiciones para los oficiales superiores. Él habla de los años de servicio que va a completar un soldado que ingrese con más de 26 años de edad y se ajusta a la nueva ley de retiro, esa persona no va a tener retiro y no va a poder acumular ningún año de servicio con ninguna otra caja. Eso fue lo que dijo él en la entrevista de Océano FM. Se refirió a un artículo del proyecto de ley de retiro que involucra solamente al personal subalterno. Él no defendió
a ningún oficial superior, ni habló mal de todas las disposiciones nuevas que están en la nueva ley de retiro para los oficiales superiores. Eso hay que dejarlo claro porque creo que hace una gran diferencia la cosa. ¿Tiene consecuencias económicas una sanción de esta naturaleza en lo que puede llegar a ser desde el salario o la futura jubilación para un comandante en jefe? Sí, en el futuro puede tener alguna pérdida de salario, de su salario de retiro, ¿no? ¿Verdad? Depende cómo lo tome el Poder Ejecutivo, ya que los oficiales generales no son calificados año a año, como le puede pasar a los oficiales superiores, sí, que si no completan los años de muy bueno, no tienen la oportunidad de tener el grado inmediato superior si cumple con todas las normas. Bien. Coronel Sergio Rico, coronel retirado, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego, para vos también. Gracias a ustedes y buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Victoria, adelante. ¿Cómo quedará esto? ¿Cómo pasará este capítulo? ¿Qué dirá finalmente la historia? Porque hoy es verdad, la referencia que hace Rico a que, contrariamente a lo que puede haber sido la intención del gobierno, termina con medalla de honor. Ahora, también es cierto y hay que advertir la politización de este tema, ¿no? Cómo se juega también desde esa perspectiva. ¿Cómo les parece de corazón que esto va a pasar en la historia? Depende del contexto desde el cual lo analizamos. Si lo analizamos como hasta ahora lo hemos intentado hacer desde el punto de vista jurídico constitucional, es una cosa, eso es discutible. Hay muchos mensajes que llegan diciendo, importa tanto la Constitución y sin embargo este gobierno ha promulgado o le ha faltado a la Constitución en muchas oportunidades. Bueno, sin ir más lejos, cuando violando el artículo 77 el presidente de la República fue a un comité de base del Frente Amplio, por ejemplo. Pero quiero decir, dejo de lado el debate constitucional, jurídico-constitucional, porque es opinable y yo creo que todos los puntos de vista son respetables. Ahora, si dejamos de lado ese debate, el otro debate que nos queda, o el otro intercambio, o el otro escenario que nos queda para analizar es el escenario político, no en un sentido político partidario, sino en un sentido político institucional del país. Y desde ese punto de vista, respetando otras opiniones, yo creo que el paso que da el gobierno es un paso en falso. Porque en un momento en el que la relación con las Fuerzas Armadas es una relación tirante por razones presupuestales, porque en definitiva el tema de la caja militar forma parte del presupuesto del Ministerio de Defensa, o sea, no se puede separar, forma parte del mismo presupuesto. Por lo tanto, en una situación de tirantez, como no es ninguna novedad que existe hoy, no estamos diciendo nada nuevo, este elemento de alguna manera, si se quiere, sube un poco la tensión, y yo creo que coloca, no sé si fue la intención del gobierno, coloca al general de ejército Manini en una situación, digamos, de mucha mayor respetabilidad dentro de la Pero está dejando entrever un riesgo de que las Fuerzas Armadas tomen alguna acción en respuesta. No. Yo creo que eso está fuera de discusión. Yo creo que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil en Uruguay desde el año 1985, yo creo que nunca ha estado en riesgo, más allá de alguna situación puntual que pudo haber con el tema de la ley de caducidad, con la famosa caja fuerte donde estaban las órdenes, las citaciones. Pero digo, salvo ese episodio que se salvó con la aprobación de la ley, no hubo, ni creo que vaya a haber, un riesgo de ese tipo. Sí, lo que hay, me parece, es la necesidad de mantener un equilibrio en los factores de poder. Porque así como, hay muchos sectores de la sociedad que son factores de poder, el sector empresarial, el sector sindical, etcétera, etcétera, también es un factor de poder y esto no implica una mirada despectiva, sino una mirada realista. También es un factor de poder las Fuerzas Armadas que contribuyen a la estabilidad general del país. Por lo tanto, me parece que introducir un elemento de fricción en este momento no es una cosa que le haga bien al equilibrio general del país. ¿Se acuerdan que fue la propia Topolansky, ¿no?, que planteaba que las Fuerzas Armadas deberían... Que lo ideal sería que votaran al partido de gobierno? Dijo la senadora Topolansky, con un tercio de los oficiales que fueran del Frente Amplio, ella se quedaba conforme. Bien, ¿querías decir algo, Alfredo? Sí, a mí me preocupa muchísimo lo que acabo de escuchar, digo, que las Fuerzas Armadas sean un factor de poder. Señores, las Fuerzas Armadas son un organismo público que dependen constitucionalmente del presidente de la República electo por la mayoría de los uruguayos. O sea, que acate... No. Lo que hay que tener en cuenta, porque hay tirantes que no se van... Ellos están para acatar y punto. Y no hay discusión posible con respecto a eso. Y me parece, a mí, una cosa que recién dijo Alejandro en la pausa, me parece clarísimo. No es política partidaria, es política, ¿tá?
que estos señores le digan, perdón que quiero repetir lo que dijo Alejandro, que parece muy sano. Una vez que coincido con Alejandro, déjenme decirlo. Sí, pero justo lo dijo en la pausa, entonces no sabemos qué dijo. Claro, lo voy a decir. ¿Qué dijo? Que está mal que a los diputados, alguien que tiene las armas, le diga, esto no está muy bien que se vote. Esta ley no es muy buena, porque no es que lo dice Juan de los Palotes, lo dice el comandante en jefe del ejército. Tú le estás atribuyendo al ejército la posibilidad de rebelarse. Entendámonos, la tienen, son ejército. Entonces, ¿sabes lo que? Ordeno y mando, acato y punto. Chao, a la bolsa. Pero entonces es un factor de poder. Y si no te gusta, pedí pase a retiro. A ver, justamente es tanto un factor de poder, que la ciudadanía le otorga las armas, nada más ni nada menos. Y en ese contexto le pone límites clarísimos, están fuera de discusión. Después se quieren hacer versiones, interpretaciones, están fuera de discusión. Y un comandante en jefe no puede sugerirle a ningún poder del Estado, y en este caso a la Cámara de Diputados, que estaría bueno que votaran tal cosa o que estaría malo que votaran tal otra. Cualquiera de buena fe lo entiende. Bien, lo que planteó en realidad fue que entendía que no estaban bien informados. No, Victoria, que esperamos que no se vote. Victoria, no. Lo que planteó lo dijo. Y dijo, esperemos que en la Cámara de Diputados no se vote esto que se votó en el Senado. Es una manera de verlo. Le está sugiriendo el señor que tiene las armas qué tienen que hacer los representantes del pueblo. Es una manera de ver que le dice al ministro de Trabajo recalculando. Que tome una calculadora. Sí, exacto. O sea, me parece que acá también hay una manera de ver esto desde el punto de vista técnico. ¿Me permiten ir a tribuna a ver qué opiniones hay? ¿Está hablando de política o está hablando de economía, de números? 2 más 2 son 4. A ver, José Luis. Sí. El paso en falso en realidad lo dio el comandante en jefe. El primer paso en falso lo dio él. Yo recuerdo que estaba mirando el informativo, no sé si era en vivo y en directo, pero en realidad fue de primera mano que veo el informe y lo veo con mi hija y le dije, mañana debería estar sancionado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese paso en falso además era conocido por él y sabía, es decir, lo hizo a sabiendas de las repercusiones que iba a tener y de las consecuencias que tenía y de qué cosas estaba violando. Entonces, a nosotros nos resulta a veces muy difícil conocer que en el ejército, en todo el sistema del ejército, funciona en base a la verticalidad y el mando. Y acá lo que hay es un desafío, pero un desafío, porque en todo caso no podemos comparar al presidente de la República con un general. No, porque al presidente de la República lo votamos y al general no lo votamos. Entonces, en realidad, la verdadera discusión deja mucho por detrás, en el sentido de que no tiene que ver con que si dice la verdad o no dice la verdad. Yo podría estar de acuerdo con él y la discusión se la puedo transmitir a un diputado, a un senador, en un comité de base, discutir sobre la realidad de las pensiones y las jubilaciones militares, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver hasta qué punto respetamos a la Constitución y a la democracia, hasta qué punto respetamos a nuestra gente. Bien, Vale. Si vamos a respetar la Constitución, hay que respetarla siempre. Me parece más grave un presidente que es de todos los uruguayos y que está impedido por la Constitución también de ir a un comité de base y hacer actos políticos. En este caso, yo creo que lo que hay acá es una defensa de los subalternos, pero les voy a dar por válido que fue un tema político. También hay que decirlo, y parándome en la baldosa de Graciano, que esta actitud es bastante ambigua en comparación a la Llera, que el mismo artículo que impide al comandante expresarse, impide a la Llera expresarse políticamente. Eso lo confirmaron en la Está tanda, en el INPO, en el artículo 77 de la Constitución. Quería decirlo porque quedó en el aire y no se había aclarado eso. Un detalle simplemente porque me acaban de informar, creo que recién me están informando ahora, el ministro de Defensa, el doctor Menéndez, según me dicen, acaba de aclarar que la sanción impuesta al general de Ejército Manini no fue por declaraciones políticas, sino por reiteración de faltas disciplinarias. Acumulación, lo cual está previsto, me dicen, en el Reglamento General de Servicio número 21. Palo de Álvarez, palo de... Pero vale la aclaración porque en definitiva entonces el sustento constitucional no es de recibo. El propio gobierno estaría admitiendo que no hay un sustento constitucional, sino que se base a un reglamento interno del Ejército que, por supuesto, el ministro, el presidente de la República, tiene su derecho de entenderlo. Pero repito, no en base a lo que dice la Constitución, porque acá no hubo violación de la Constitución. Seguramente una falta disciplinaria, eso está en la potestad del jerarca tomarlo. Bien, ¿cómo cierra la votación en este tema? ¿Creen que los militares deberían poder opinar de temas políticos? El 80% dice que sí, el 20%
dice que no. Señores, vamos a cambiar de tema. A mí no me duelen, perdón, a mí no me duelen prendas lo de Tabaré Vázquez, yo lo critiqué acá y resisto archivo cuando fue el comité de base, así que a mí no me duelen prendas. Eso, la Constitución no se viola nunca, ni por presidente ni por generales, nunca. Pero en este caso tampoco Bien, ocurrió. señores, permítanme cambiar de tema, que tenemos a nuestro invitado esperando. Nos vamos a referir ahora a un nuevo sector que